vamos a ir a la enseñanza. Y como hemos venido trabajando de manera sistemática, estamos estudiando, ¿sí?, la Biblia, ¿sí?, libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, y vamos por Éxodo capítulo 20. Y estamos estudiando allí en Éxodo 20 lo que corresponde o lo que la gente comúnmente llama los 10 mandamientos, ¿sí?, las 10 declaraciones, las 10 palabras. Allí se encuentran en Éxodo capítulo 20. Y en este momento estamos estudiando lo que sería el mandamiento o el mandato sexto, ¿sí?, el mandamiento sexto, que se refiere a ¿qué? A no asesinarás, a no asesinar. Y estamos viendo diferentes tópicos de qué significa esa expresión no asesinar, no matar, ¿sí? No asesinarás, no asesinar. Y les voy a invitar, por favor, que vayamos a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Y vamos a leer el 25 y el 26. Efesios capítulo 4. Versículo 25 y 26 dice así, y también el 27 para poderlo terminar. Dice allí: por tanto, desechando la mentira, cada uno hable verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Versículo 26. Enójense, pero no pequen. No permitan que el sol se oculte estando ustedes enojados. Así no darán lugar al diablo, al acusador, que es el diablo. ¿Ok? Este texto, amados hermanos, nos está diciendo: desechen la mentira. Recuerden que hemos estado viendo cómo la mentira se constituye en un estado de homicidio. Desde la parte espiritual, Yeshua nos enseñó que la mentira es como si fuera homicidio, como si fuera asesinato. Y por eso para nosotros es muy importante aprender muy bien de este tema. De hecho, ahí donde dice el versículo 26, enójense, pero no pequen. No permitan que el sol se oculte estando ustedes enojados. Así no darán lugar al diablo. Mire lo que dice, que si nos enojamos, es decir, que es algo humano enojarse, es decir, usted puede sentir enojo, no es malo que usted se llegue a enojar por alguna situación. De hecho, me llama la atención que cuando uno lee el texto griego, ese enójense está en imperativo, como si estuvieran dando una orden, como si el apóstol Pablo estuviera dando una orden. Enójese, enójense, está en plural, ¿no? Enójense. Enójense. Sí, enójense, tranquilo, se puede enojar, tiene derecho a enojarse, pero no peque. O sea que el enojo no debe traspasar los límites de tal manera que nos lleve a ¿qué? A pecar. Y dice, no permitan que el sol se oculte estando ustedes enojados. O sea que usted se enoja, ¿sí? No puede pasar mucho tiempo, es lo que quiere decir esa expresión, así enojado. Y este texto lo tenemos que analizar con Mateo capítulo 5, versículo 21 en adelante, donde el Señor nos va a hablar allí unas cosas bastante poderosas, pero pues estamos hilando delgadito, de a poco, ¿no? Entonces no vamos a ir todavía a Mateo 5, porque esto conecta con Mateo 5, 21 en adelante, donde el Señor nos va a hablar unas cosas tremendas allí y que tienen que ver precisamente con el homicidio, con el asesinato. ¿Ok? Pero para poder entender el versículo 25, 26, 27 que hemos leído, pues estos versículos están dentro de un contexto. Entonces, para ello, debemos ir al contexto. Y para poder ir al contexto, pues nos debemos ir versículos atrás. Así que vamos a ir hasta el versículo primero. Y vamos a ir desarrollando. Ese Mateo capítulo 5. Mateo. El de Mateo capítulo 5 lo vamos a dejar para luego. Ya. Ahorita estamos en Efesios 4, pero vamos a ir al versículo 1. Ya. Efesios 4, 1, ¿sí? El de Mateo, primeramente vamos a entender esto de Efesios para luego cuando vayamos a lo que dice nuestro Mashiach, porque el de Mateo es nuestro Mashiach quien está hablando y ahí vamos a entender eso. De hecho, hay muchas personas que no entienden ese texto de eso que está ahí a partir de Mateo 5,
21 en adelante no lo entienden muy bien, y es precisamente lo que nosotros vamos a entender después de ver lo que dice todo este texto de Efesios capítulo 4. ¿Ok? Entonces dice Efesios capítulo 4, versículo 1, ¿sí? Que vamos a desarrollar el contexto. Por tanto yo, dice Pablo, estando preso por causa del Adón, los exhorto a que se comporten como es digno del llamado con que han sido convocados. Uh-huh. Esta carta, la carta de los Efesios, es conocida como una de las cartas de la cautividad o de la prisión del apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribió, ¿sí?, algunas cartas estando en prisión. Y esta carta a los Efesios es una de ellas. ¿Sí? Precisamente él dice, yo, Pablo, yo, estando preso por causa del Adón. ¿Cómo era ese amor, pero también esa responsabilidad, esa carga tan tremenda que sentía el apóstol Pablo? Que estando en una prisión, eso no era limitante para que él escribiera cartas para indicarles a los creyentes cuál debía ser su manera de vivir y de actuar. Cualquier persona, digamos otras, pero tal vez otros, no estoy hablando de Pablo, de los otros apóstoles, y no de pronto uno como nosotros, más así como nosotros. Uno en la cárcel, yo creo que uno no quiere escribir nada. No, Señor, pero ¿cómo es posible que me permites que permites que yo haya caído en una cárcel por tu causa? Porque mire que él está preso, él lo dice, por tanto yo, estando preso por causa del Adón. Él estaba en la cárcel, ¿por qué? Por causa de estar predicando a Yeshua, al Señor, al Adón. O sea, no lo metieron allá porque cometió algún tipo de delito, ¿sí?, sino por la predicación, por predicar al Mashiach. Sin embargo, esto no era un freno, esto no era una limitante, esto no era algo que desmotivara, porque hoy por hoy los nuevos creyentes, las nuevas generaciones de creyentes se desmotivan por cualquier cosa. Sí. Cualquier cosa viene, una situación, y ya se desmotivan. Es bien particular, ¿no? Porque uno dice, bueno, tiene toda la razón si no quiere seguir predicando el evangelio, si se va a quejar del mismo Dios, porque pues está en una prisión, y justo a causa de predicar el evangelio. Y bueno, esto es un reto para nosotros, porque pues las cosas que nos pasan en nuestra vida son por causa de nuestra propia conducta. Y pues eso son pruebas que son, digámoslo así, buscadas, ¿no? Sí. Por nuestra conducta. Por nuestra conducta. Y por nuestra conducta creemos que podemos... Y terminamos enojándonos con el Señor. Con el Señor. Cuando viene yo creo que Dios la reprensión. Dice, claro, entonces yo creo que Dios dice, pero si y en cambio ellos no estaban allí porque hubieran hecho alguna conducta indebida, sino por estar predicando la palabra. Y eso ni siquiera los demotivaba, o sea, eso no les decía, no, ya el Señor se olvidó de mí, entonces, ¿cómo es posible que me haya pasado esto? Y ya dejaban, no. Y hoy las personas pecan, se comportan mal y luego se enojan con el Señor. Sí. Entonces dice él acá, los exhorto a que se comporten, y miren lo que él dice, desde la cárcel, ¿no? Como dice por allí, alguien dijo, oye, te hablo desde la prisión. Alguien dijo por ahí, no sé. ¿Sí? Pues bueno, Pablo ya lo había hecho desde antes. A él le copiaron. A Pablo, al apóstol Pablo le copiaron, ¿sí? En pocas palabras está diciendo, te hablo desde la prisión. Escribo desde la prisión. Y él no está hablando para quejarse, como lo hace el otro. Él está acá para dar un mensaje, y eso es lo que a mí de verdad, cuando uno estudia esto lo confronta a uno mucho. A mí me confronta bastante. Yo digo, uy, Señor, uno no aguanta nada. No, uno es muy delicadito. De verdad, nosotros somos una generación en cuanto a creyentes, en cuanto a lo espiritual, la generación, pero de cristal, o sea, pero un cristal de ese delgadito que no se puede ni medio tocar porque ya se está toteando, ya se está rompiendo. Sí. Y dice acá, los exhorto, mire, desde la prisión
y no dejaba de exhortar. Los exhorto a que se comporten como es digno del llamado con que han sido convocados. Imagínense, ustedes han sido convocados, ustedes han sido llamados y por tanto su comportamiento debe ser correspondiente, debe corresponder, debe ser digno. Debe tener una correspondencia, o sea, no puede ser que nosotros seamos llamados por el Señor, que nosotros seamos convocados por Él para ser parte de su pueblo, para llamarnos hijos de Elohim, hijos de Dios, y nuestro comportamiento no sea el apropiado, no sea el adecuado, no sea el que es digno. Y esa palabra digno, que es la palabra axios, precisamente tiene que ver con los frutos. Cuando dice la palabra nos enseña, dice literalmente la palabra que nosotros debemos dar frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento. Dignos, y aparece la palabra axios. Entonces, cuando nosotros vemos esta palabra digno, corresponde a los frutos que nosotros estamos dando como evidencia que muestran que de verdad somos hijos de Elohim. Que no se trata de un título o de un cliché en nosotros simplemente porque nos lo damos, sino porque realmente lo estamos viviendo. Realmente en nuestro comportamiento es así, dignos. Por eso, como dice la palabra, que demos frutos dignos de arrepentimiento. Dignos de arrepentimiento. Que nosotros seamos, como dice la palabra, tenidos por dignos de escapar de todas aquellas cosas que vendrán sobre el mundo entero. Todo tiene que ver precisamente con la dignidad. Y la dignidad dentro de las Escrituras, la dignidad del creyente tiene que ver con los frutos. Por eso uno encuentra a un Pablo que a pesar de estar en una prisión, en una cárcel, una prisión que no tiene las condiciones dadas, a él no le interesaba esto y por eso él desde allá escribía para exhortar, para que los que estaban libres se comportaran de manera digna. Y él exhorta con esa preocupación que cualquier pastor puede tener. Él tenía este corazón de pastor, de que la gente realmente se comporte, como dice allí, los exhorto a que se comporten como es digno del llamado con que han sido convocados. Es decir, nosotros tenemos un llamado. Ese llamado lo hizo el Señor. Ese no es cualquier llamado. Y ese llamado tiene una dignidad. Es decir, que de alguna manera nosotros somos dignatarios del llamado. Y tenemos esa dignidad. Así como la gente en el mundo tiene cierta dignidad. Por ejemplo, cuando hablamos de los gobernantes, un presidente, su dignidad. Ser presidente, un alcalde, un gobernador, ¿sí? Tienen una dignidad. Bueno, nosotros tenemos una dignidad superior a la de ellos. Porque es que somos llamados hijos de Elohim y por tanto somos representantes del Señor aquí en la tierra. Así que nosotros somos representantes del Señor, amados hermanos. Representamos su reino, representamos lo que Él es. Y sigue diciendo el versículo 2. Con total humildad de pensamiento y mansedumbre, soportándose con paciencia unos a otros en amor. Con total humildad de pensamiento, así dice el texto griego. Algunas Biblias he visto que ponen solamente humildad, ¿sí? Pero el texto griego, toda la palabra como tal, significa humildad de pensamiento. Porque en el pensamiento, aquí, amados hermanos, es donde todo se elabora. Y nosotros podemos intentar o tratar de mostrar o de fingir humildad exteriormente. Y a veces usted ve a la gente, ¿no? Y como que tratan de mostrar una piedad, una humildad exterior. Pero la humildad no se mide en lo exterior, porque hay gente que no, uno dice, no, pero mire, esa persona no tan humilde, y usted los ve ahí con esa carita, como decía mi abuela, carita de yo no fui.
pero en realidad la humildad es en el pensamiento. Pero vaya usted a ver los pensamientos de estas personas muchas veces y tienen unos pensamientos de arrogancia terribles, unos pensamientos de altivez terribles. Por eso dice el versículo 2, y búsquelo en su diccionario, o sea, busque, si hay personas que tienen el diccionario y todo, busque. Y verá, tiene que aparecerle en el diccionario, sí, humildad de pensamiento, porque es una palabra compuesta, ¿sí? Pensamiento y humildad. Humildad de pensamiento. Solamente que hay muchas Biblias que simplemente colocan con total humildad. ¿Cómo dice esta? Siempre sean humildes, gentiles y pacientes. Imagínate, siempre sean humildes y gentiles. Y gentiles, no quiero ser gentil. Pero ahí dice que sean gentiles, ¿no? Obviamente yo entiendo que ahí se habla de la gentileza, es decir, en cuanto a la amabilidad. Pero de por sí hay un problema con esa palabra gentiles y justo les da por usar, hubiera puesto amabilidad, amables, sean amables, ¿no? Ya mismo la corrí. Sí, entonces con total humildad de pensamiento. Por eso yo les digo a ustedes, busquen los diccionarios, busquen. Sí, no tengo problema, ¿sí? Con total humildad de pensamiento y mansedumbre, ¿sí? Total mansedumbre, podríamos decir amabilidad, es correcta, claro. También, sí, tener esa mansedumbre, tener esa amabilidad, soportándose con paciencia. Mire, cómo debemos los unos a los otros soportarnos. Si la Biblia dice que nos soportemos, es porque dentro de la estructura de la iglesia, que somos todos nosotros, habrá miembros que van a ser complejos. ¿Y qué tenemos que hacer? Soportarnos, ¿no? Con paciencia, ¿sí? Eso es lo que nosotros debemos hacer y estamos llamados a eso. Precisamente la mentira la hemos estado viendo todos estos últimos tiempos de Shabbat, que es como el homicidio, ¿no? Es como un asesinato. Y muchas veces sucede esto porque ya no aguantamos más, ya no soportamos. Es que soportar es aguantar, ¿no? Y no aguantamos. Y eso fue lo que le pasó a Caín. Llegó un momento en que ya que no soportó más ¿a quién? A su hermano Hebel, a su hermano Abel. Caín en español, Caín no soportó. Ya hubo un momento en que ya se cansó. Dijo, no más. Y en el momento que ya no pudo soportar más a su hermano, entonces lo mató. Y eso mismo puede pasar entre nosotros. En el momento que ya no soportamos más a nuestro hermano, entonces, ¿qué empezamos a hacer? Empezamos a hablar mal de él. Empezamos a decir cosas que no son incluso. Porque de pronto ya nos cargamos tanto con el hermano que empezamos a hablar mentira, empezamos a hablar lo que no es, falsedad. Y eso, amados hermanos, muchas veces, ¿sí?, termina dañando a nuestro hermano. Entonces nosotros vamos a estar asesinando, vamos a estar en la actitud de un homicida. ¿Y por qué? Porque es que ya no lo soporto más. Por eso nosotros tenemos que, conforme al llamado que se nos ha hecho, soportar. Y en ese soportar, pues se va a ver el fruto del Señor, el fruto del Espíritu en nosotros. Y parte de ese fruto, pues tiene que ver con el amor. ¿Qué dice en cuanto al amor? El fruto del Espíritu, uno de los frutos del Espíritu, lo dice la palabra, es ¿qué? El amor. ¿Y qué dice el Señor del amor? Que el amor, ¿qué? Todo lo soporta. O sea, tiene la capacidad de soportar. Entonces, cuando dejamos de soportar, es porque ya no estamos amando. Y cuando ya no amamos, es porque ya estamos odiando. Entonces, precisamente el odio, que eso lo vamos a ver precisamente en Mateo 5, 21, como les dije, más adelante, obviamente no hoy, ¿sí? Esto, amados hermanos, cuando ya se desarrolla esa actitud, ese sentimiento, ese sentimiento de odio, entonces es que empezamos a
maldecir, empezamos a hablar lo que no es, la mentira, y con eso intentamos destruir al otro. ¿Por qué? Porque se ha acabado el amor, se fue. Porque el amor, que es uno de los frutos del Espíritu, por eso dice que nosotros debemos vivir como dignos del llamado, o sea, mostrando siempre que sí estamos dando ¿qué? Los frutos, y parte del fruto del Espíritu del Señor en nosotros es el amor, y se tiene que haber esa evidencia, amados hermanos. Entonces dice acá, soportándose con paciencia unos a otros, ¿en qué? En amor. ¿Y por qué en amor? Porque precisamente el apóstol Pablo también lo ha explicado. El amor, dice él, todo lo soporta, todo lo espera. El amor, el amor. Entonces esto es muy importante que lo entendamos. Entonces, entre el amor y el odio hay un pequeño paso, amados hermanos, y tendrá que ver con nosotros. ¿Dónde nos vamos a ubicar? ¿Dónde vamos a estar allí? Si vamos a pasar del amor al odio. Por eso usted ve que hay gente que pasa se supone de tener un amor por alguien a odiarlo a muerte. Y hasta asesinatos ha habido de eso, así. Por eso usted ve, por ejemplo, parejas, pongamos el caso de una pareja, ¿sí? De una pareja de esposos que se amaban, que se tenían y todo eso, y de repente ya terminan odiándose a tal grado que el uno o la una mandan a eliminar al otro o a la otra. Así. Entonces, eso es lo que nosotros debemos entender para que el enemigo no nos gane espacio. Dice el versículo 3. Siendo diligentes en preservar la unidad espiritual en el lazo unidor de la paz. Así dice el texto, literalmente el texto griego. Siendo diligentes en preservar la unidad. Mire, cuando nosotros empezamos a dejar de sentir ese amor que nos permite soportar con paciencia al otro, pues lo que estamos haciendo es ser negligentes porque estamos descuidando lo que se nos ha encargado, que es preservar la unidad. Y por eso, ¿en qué terminan las cosas? En discusiones, en peleas, en distanciamientos, en divisiones, que es lo contrario a la unidad espiritual. Por eso en la Biblia se nos habla tanto acerca de Ejad, esa unidad, Ejad en hebreo. Precisamente nuestro Dios es Ejad. Y Yeshua lo dijo, que Él era Ejad con el Padre, unidad con el Padre. Esa unidad perfecta. Y el Padre y Yeshua, su Hijo, son esa unidad perfecta. Están en esa sincronía, esa unidad gloriosa, Ejad, Ejad. Y así también debemos estar cada uno de nosotros. Por eso Yeshua dice, y por eso Él clama, Padre, que ellos, ¿sí?, estén en esa unidad, en ese Ejad, así como tú y yo estamos en Ejad. Así como tú y yo estamos en Ejad, ellos también estén en Ejad, en esa unidad. Y por eso dice que nosotros debemos ser diligentes en preservar la unidad. Es decir, la preservación de la unidad depende de cada uno de nosotros. ¿De qué tan diligentes vamos a ser para trabajar a favor de esa unidad? O si por el contrario vamos a ser negligentes, que no nos importa preservar la unidad, preferimos romper la unidad, preferimos dividir. Y eso sí que se da, amados hermanos. Y no estoy hablando que eso se da en el mundo, estoy hablando que se da en la iglesia en general, en la congregación en general, la iglesia de Yeshua, la congregación de Yeshua. Y dice, siendo diligentes en preservar la unidad espiritual, en el lazo unidor de la paz. Allí de eso se trata, que nosotros estemos en ese lazo, que estemos siendo unidos siempre por ese lazo. Es decir, a todos se nos ve como que estamos ¿qué? Enlazados, entrelazados. De hecho, literalmente cuando uno lee esto en el texto,
literalmente dice la cadena unidora, cadena, ¿sí? La cadena unidora. Pues yo le puse el lazo, lo traduje lazo, pues como para que no se vea así como tan feo como una cadena, ¿sí? El lazo. Estamos entrelazados. El lazo unidor de la paz. Es decir, yo estoy atado, estoy entrelazado con mi hermano. Eso es lo que yo debo entender. Cada uno de nosotros estamos entrelazados. Como el texto griego literalmente dice encadenados. Es que es la cadena unidora de la paz. O sea, estamos encadenados unos a otros. Y nos corresponde a nosotros permanecer encadenados. Entonces, si yo estoy encadenado a cada uno de mis hermanos, pues el propósito no es que yo rompa esas cadenas, que yo me desligue de mi hermano. No, lo que debe ser es que en vez de yo romper, en vez de dividir, lo que tengo que hacer es buscar la armonía con mi hermano. Es buscar la reconciliación. Es buscar el perdón, es buscar que todas aquellas cosas que intentan dividirnos sean quitadas de nosotros. Es eso. Y dice el versículo 4, que debemos estar diligentes y preservar la unidad espiritual en el lazo unidor de la paz en un cuerpo. Porque ¿cuántos cuerpos hay? Es el cuerpo del Mashiach, que es la congregación, es la iglesia, su pueblo. Un cuerpo y un espíritu, conforme a la misma esperanza con que fueron convocados en su llamado. Entonces, mire, esto se trata de un cuerpo. ¿Cuántos cuerpos hay? Hay uno. Y nosotros no nos podemos salir del cuerpo del Mashiach. Es un solo cuerpo. Es que nosotros, ¿cómo vamos a pretender el día de mañana llegar a la presencia del Señor si nos odiamos unos a otros? O sea, si yo tengo odio, resentimiento en mi corazón, falta de perdón, ¿cómo pretendo yo llegar al reino de los cielos si todos vamos a llegar entrelazados? Todos vamos a ser tomados en unidad por Yeshua para ser llevados al reino del Padre. Entonces, si yo aquí no puedo estar en unidad espiritual, pues yo no puedo pretender que el Mashiach me tenga a mí en cuenta el día de mañana para yo ser tomado por él y ser llevado al reino del Padre Celestial. Eso carece de toda coherencia. Y dice aquí, en un cuerpo y un espíritu, conforme a la misma esperanza con que fueron convocados en su llamado. En la misma esperanza con que fueron convocados en su llamado. ¿Cuál es esa esperanza cuando fuimos convocados en el llamado? Pues que tenemos que versículo 5 dice, un Adón. ¿Cuántos señores tenemos? ¿Cuántos Adonim? ¿Cuántos señores? Uno. Un Adón. Una fe. Una inmersión. Un Elohim y Padre de todos, quien está sobre todos, por medio de todos y en todos. Entonces tenemos un Adón. ¿Quién es el Adón? Yeshua. Yeshua es nuestro Señor, nuestro dueño, nuestro Adón. Tenemos un Adón que es Yeshua. Una fe, que es la fe de ¿quién? De Yeshua. No es ni siquiera su fe ni mi fe, sino la fe de Yeshua. Todos estamos unidos alrededor de la fe de Yeshua. Una inmersión. Cuando nosotros vamos a la inmersión en agua, la hacemos precisamente ¿en qué? En el nombre de ¿quién? De Yeshua. Cuando hacemos la tevilá, cuando hacemos el bautismo. ¿Sí? La inmersión, el bautismo, la tevilá, en el nombre de Yeshua. Tenemos que un Elohim y Padre, Yahweh, nuestro Elohim y Padre, que es el Padre de ¿qué? De todos. Elohim, un Elohim y Padre de ¿quién? De todos. Por tanto, no podemos pretender estar desunidos, divididos, separados y pretender que el Padre, que Yahweh sea el Padre de todos nosotros. Él no es Padre de la desunión, de la división, no, de todos en unidad. Quien está sobre todos, por medio de todos y en todos.
Versículo 7. Aunque a cada uno nos fue dada la gracia según la medida del don del Mashiach. Entonces entendemos que dentro del cuerpo que está unido, en donde todos estamos entrelazados, encadenados, en esa unidad de la paz, y estamos entrelazados, encadenados en ese lazo, en esa cadena unidora de la paz, ese lazo unidor de la paz, allí, como todo un cuerpo, pues a cada uno le ha sido dada una gracia, así como dentro de un cuerpo, cada miembro cumple una función. La mano tiene una función, cada dedo tiene una función y cada uno tiene una gracia, para algo sirve, ¿sí? Diferente. La gracia de la mano es diferente a la gracia del pie, por ejemplo. Entonces, la gracia de la mano es necesaria dentro del cuerpo, así como la gracia del pie, y así cada miembro tiene su propia ¿qué? Gracia que le ha sido dada. En este caso, dentro del cuerpo, cada uno de nosotros tenemos una gracia que ha sido dada, ¿por quién? Por el Mashiach. Ese don, Él nos ha dado un don. Y dice acá, versículo 8, por lo cual subió a lo alto, dice versículo 8, perdón, permítanme un momento que... Sí, es 8, sí. Sí, que es que se me cerró aquí. Por lo cual dice, mire lo que dice ahí, por lo cual dice, o está escrito, ¿no? Por lo cual dice. Cuando se refiere a por lo cual dice, es ¿qué? La palabra, ¿no? Lo que está escrito. Por lo cual está escrito, también podríamos poner allí, ¿no? Subió a lo alto e hizo volver de la cautividad y ha dado ofrendas especiales a los hombres. Mire, subió a lo alto e hizo volver de la cautividad. Cuando dice, alguna Biblia dice, y ha llevado cautiva la cautividad, ¿no? Dice en algunas Biblias. Eso es una expresión hebraica. ¿Qué significa hacer volver? Cuando dice que cautivó la cautividad, pues cautivar la cautividad significa liberar, dejar libre o llevar a cabo que las personas regresen de la cautividad. Recuerde que la cautividad es estar en un estado de prisionero, ¿sí? De prisión, de secuestro. Es como lo que le pasó a Lot, ¿sí? Cuando vivía en Sodoma. Se levantó el rey Kedorlaomer, juntamente con otros reyes que se aliaron a él, y invadieron Sodoma, y se llevaron secuestradas a toda la gente. Los secuestraron a todos. Y le llegó la noticia a Abraham, porque entre todos esos secuestrados, pues iba quien allí como prisionero, su sobrino Lot. Entonces esa expresión, ¿sí? Llevar cautiva la cautividad o cautivar la cautividad, porque literalmente dice cautivar la cautividad, es hacer volver de la cautividad. A alguien que estaba prisionero se le deja libre, se le rescata, que eso era lo que iba a hacer Abraham. También esa expresión se refiere a repartir el botín. Esa expresión, cuando se usa la expresión cautivar la cautividad en hebreo, la expresión hebraica, ¿sí? Significa repartir el botín. Porque cuando se liberaba a todos los prisioneros, a todos los que habían sido secuestrados, pues lo que se hacía era que se tomaba todo el botín y luego se repartía entre todos los que habían sido secuestrados o habían estado prisioneros. De hecho, eso se ve cuando Abraham va y libera a su sobrino. Pues no solamente liberó a su sobrino, porque Abraham se tuvo que enfrentar a Kedorlaomer y a todos los reyes que con él estaban y a sus ejércitos, y Abraham los venció a todos. Abraham los venció a todos. Y en ese momento que Abraham los vence, pues pone en libertad a su sobrino, pero no solamente a su sobrino, sino a todos los que habían sido secuestrados, incluyendo al rey de Sedom. Tanto que el rey de Sedom
le dice a Abraham que tome el botín para él. Tome el botín para usted, todo el botín. Y Abraham, ¿qué dice? No voy a tomar nada. No voy a tomar ni un hilo de eso, para que luego no se diga que el rey de Sedom enriqueció a Abraham. Imagínense. O sea, hubiera sido uno de esos predicadores de hoy en día, de esos modernos de la prosperidad. Ese sí hubiera echado mano, ¿no? No falta el predicador que diga que Abraham no tenía revelación de Dios, porque si hubiera sido él, si se hubiera quedado con todo el botín. No. Dijo, ni un hilo voy a tomar. Entonces, ¿qué se hacía con el botín? Luego se repartía. Entonces, también cautivar la cautividad también es una expresión hebraica que significa repartir el botín después de que se ha sido liberado, ¿no? Entonces, como para que tengamos en cuenta eso, porque a veces no entendemos esa expresión, es como que cautivó la cautividad. ¿Cómo así? Cautivó la cautividad, ¿sí? Entonces, subió a lo alto e hizo volver de la cautividad. Entonces, tiene esos dos significados. Cautivar la cautividad significa hacer volver de la cautividad, es decir, dar ¿qué? Libertad, poner en libertad, o repartir ¿qué? El botín. Subió a lo alto e hizo volver de la cautividad y ha dado ofrendas especiales a los hombres. ¿Sí? Esas ofrendas especiales a los hombres, pues es todo lo que el Mashiach ha repartido, precisamente porque él repartió, y entre eso el versículo 11, él repartió, él dio, ¿qué? Apóstoles, profetas, que es lo que ya vamos a leer. Y dice acá, y eso de que subió, ¿qué significa? Dice el apóstol Paulo. ¿Qué significa eso de que subió? Que también había descendido a las profundidades de la tierra. Y ese es otro hebraísmo. Profundidades de la tierra tienen dos significados como hebraísmo, que eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando leemos acá. ¿Por qué? Porque cuando la gente lee esto así, sin tener en cuenta todos los hebraísmos, pues entonces dicen que también había descendido a las profundidades de la tierra. Entonces muchos asumen que profundidad de la tierra es el infierno, ¿no? El infierno que está en el centro de la tierra, no. Eso es totalmente impropio, incorrecto. No se está refiriendo a infierno. De hecho, comúnmente yo no hablo de eso porque esa palabra no se enuncia en las Sagradas Escrituras, ¿sí? La palabra infierno. Esto no se refiere a ese lugar de tormento y que está supuestamente en el centro de la tierra, porque cuando dice a las profundidades de la tierra, entonces muchos basan el infierno se encuentra en el centro de la tierra, en las profundidades de la tierra. No, las profundidades de la tierra también tiene que ver con una expresión hebraica, o dos más bien, porque tiene que ver con la mortalidad, o sea, tiene que ver con el periodo de tiempo de la persona, del ser humano. Por ejemplo, en Salmo 139, versículo 15, vamos a hallar el primer entendimiento de lo que significa profundidades de la tierra. Salmos 139, versículo 15. 139, versículo 15. Salmo 139, versículo 15 dice, mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo oculto era yo formado. Mire, ¿de qué está hablando el salmista? Cuando dice, mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo oculto era yo formado. ¿Está hablando de qué? Cuando él fue formado ¿en dónde? En el vientre materno. Cuando, y mire lo que dice acá, cuando en las profundidades de la tierra era yo entretejido. Tus ojos, versículo 16, Salmo 139, 16, tus ojos me vieron cuando era yo un embrión. Y en tu libro estaba ya escrito todo acerca de mis días, aunque no existía uno solo de ellos. ¿A qué se está refiriendo el salmista? Al momento en que estaba siendo concebido en el vientre materno
y empezó ¿a qué? A forjarse, a desarrollarse. Y mire lo que dice él ahí: mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo oculto era yo formado. Estoy leyendo el versículo 15 del Salmo 139. Cuando en las profundidades de la tierra era yo entretejido. Mire, ¿dónde era entretejido? En las profundidades de la tierra. Entonces, si nosotros vamos a decir que las profundidades de la tierra es el infierno, el centro, entonces quiere decir que ¿dónde fue entretejido el salmista? ¿En el infierno mismo? No, por favor. Por eso nosotros tenemos que entender la Biblia en su contexto. Los hebraísmos son muy importantes. Es un hebraísmo que se usa. Las profundidades de la tierra se refiere al vientre materno, a la concepción del ser humano en el vientre materno. Pero mire también a qué se refieren las profundidades de la tierra. Ezequiel 31:13. Ezequiel, libro del profeta, Ezequiel 31:13. Dice así: sobre su tronco caído se posan todas las aves del cielo. Hablando del rey de Egipto, ¿no? Está hablando, es una metáfora acerca del rey de Egipto, ¿no? Y toda su grandeza. Sobre su tronco caído se posan todas las aves del cielo, y entre sus ramas se echan todas las bestias del campo, por el poderío que tenía ese imperio, ¿no? Para que ninguno de los árboles que crece junto a las aguas se exalte en su altura, ni eleve su copa entre las nubes, ni confíe en sí mismo por su estatura, ninguno de los que son regados con las aguas, porque todos están destinados ¿a qué? ¿A qué? A la muerte. A las profundidades de la tierra, entre los hijos de los hombres que descienden ¿a dónde? Al sepulcro. Entonces, las profundidades de la tierra también es una referencia ¿a qué? Al sepulcro. Entonces, cuando se habla de las profundidades de la tierra, en el contexto hebreo, se está hablando de todo lo que es el periodo, todo el tiempo de la vida de un ser humano, desde que es concebido hasta que es sepultado. Es decir, que está hablando de la categoría de ser humano. Eso es, está hablando de eso, de un mortal, de un ser humano, desde que se concibió en las profundidades de la tierra, que es el vientre materno, hasta que va a las profundidades de la tierra cuando muere, que es el sepulcro. Entonces, cuando es concebido, las profundidades de la tierra se refiere ¿a qué? Al vientre materno. Y cuando muere, las profundidades de la tierra se refiere ¿a qué? Al sepulcro, a la tumba. Entonces, cuando nosotros entendemos esto y leemos nuevamente lo que dice allí en Efesios, volvamos a Efesios, entonces se está hablando acerca de Yeshua. De Yeshua se está hablando. Efesios 4, versículo 9, dice: y eso de que subió, ¿qué significa? Que también había descendido a las profundidades de la tierra. ¿De quién estábamos hablando? ¿De quién está hablando el apóstol? De Yeshua. Dice que Yeshua descendió a las profundidades de la tierra. Es decir, que Yeshua pasó ¿por qué proceso? ¿Estuvo dónde? En el vientre materno. En un vientre materno y luego fue puesto ¿en dónde? En sepulcro. En un sepulcro, en una tumba. Es decir, que él, aquí está lo que está diciendo el texto, está hablando de aquel que se hizo hombre, que pasó todo por todo. Por eso Pablo lo dice, ¿no? Yeshua nació de una mujer, del vientre de una mujer, lo dice él. Yeshua, él lo dice, lo explica. Yeshua nació del vientre de una mujer y nació bajo ley. Es decir, como por su naturaleza humana, él lo está explicando luego él lo dice precisamente por su naturaleza humana, porque él iba a llevar todo el pecado de nosotros bajo ley, es decir, señalado por la ley. Yeshua fue señalado por la ley, no como transgresor él mismo, pero sí porque llevó todos nuestros pecados. Y la ley siempre señala
a ese, al que lleva sobre sí, ¿qué? El El pecado. pecado. Entonces, lo que está diciendo acá el apóstol Pablo es que está mostrando que Yeshua realmente, ¿qué? Descendió. ¿Y descendió como qué? Como un ser humano, no que él tomó una apariencia como los ángeles que toman apariencia humana, como por eso usted ve que siempre los ángeles que interactuaban con los seres humanos lo que veían era a otro ser humano. Ellos tomaban la apariencia de un ser humano. No, Yeshua no tomó la apariencia. Él se hizo un ser humano a tal grado que se formó en las profundidades de la tierra. Es decir, ¿en dónde? En el vientre. En un vientre materno. Y como hombre, murió. ¿Y fue qué? ¿Puesto dónde? En las profundidades de la tierra. Es decir, En el sepulcro. en el sepulcro. En el sepulcro. Que al sepulcro también se le conoce como el corazón de la tierra. Profundidad de la tierra o corazón de la tierra. Esos son hebraísmos. ¡Ay, que está en el corazón de la tierra! Es decir, ¿está dónde? En el sepulcro. Como un hebraísmo. Está en el sepulcro, está en una tumba. Ujú. ¿Ok? Versículo 10. Y aquel que descendió ¿a dónde? A las profundidades de la tierra. Es decir, se hizo ¿qué? Un hombre completamente al grado de desarrollarse como un embrión y estar allí. Por eso dice que los días de Miriam, de su estado de embarazo, fueron naturales, fueron normales. O sea, fue un embarazo de 9 meses. Qué bonito. Estuvo allí formándose y por eso cuando nace es un bebecito que luego tiene que ser envuelto en telas allí y está puesto allí. Es un bebé y tuvo que ir creciendo y dice que crecía en estatura. No es que él tomó una apariencia, no. Se sometió Es el a proceso. todo eso. Ujú. Yeshua se sometió, siendo Elohim. Se sometió. Entonces dice aquí, y aquel que descendió, hablando de Yeshua, es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para darle cumplimiento a todo. ¡Wow! Es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para darle cumplimiento a todo. ¿Qué hizo Yeshua? ¿Le dio qué? Cumplimiento a todo. Cumplimiento a todo. Y de hecho, versículo 11, es el mismo que ha dado, él, el que descendió y se hizo hombre, y que ascendió al cielo y le dio cumplimiento a todo, él es el mismo que ha dado ciertamente a los apóstoles, ciertamente a los profetas, ciertamente a los evangelistas, ciertamente a los pastores y a los maestros. Él es el que los ha dado. Por eso entre los hombres dio todo esto. Esos son dones que nos dio. ¿Qué dio? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. A fin de preparar a los santos, es decir, para que usted y yo y todos los que creemos en Yeshua, ¿quiénes son los santos? Los que perseveran hasta el final. Los santos, como lo dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Y esta es la perseverancia, de esto se trata la perseverancia de los santos, de esto se trata, la perseverancia de los santos. ¿De qué se trata? Que guarden los mandamientos de Elohim y la fe de Yeshua. Guardar los mandamientos de Elohim y la fe de Yeshua, esas dos cosas. Guardar los mandamientos de Elohim y la fe de Yeshua es lo que nos constituye a nosotros en santos. Y para eso fueron puestos estos ministerios. Los ministerios de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. A fin de preparar, de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mashiach. ¿Por qué? Porque es que el cuerpo del Mashiach tiene que ser edificado continuamente. Nosotros estamos llamados a edificar el cuerpo de Mashiach continuamente, no a dividirlo, no a separarlo, no a cortarlo, no a cercenarlo. Si la actitud que yo estoy teniendo
si lo que estoy haciendo está llevando a que se divida el cuerpo, entonces no estoy dentro de los parámetros del llamado, del cual, de ser dignos de ese llamado. Entonces, permanecer dignos de ese llamado. No lo estoy siendo. Porque lo que estoy haciendo es mutilando, es cortando, es dividiendo. Si lo que yo haga, lo que hace es dividir, dañar, entonces, amados hermanos, yo estoy mutilando. Y así me estoy convirtiendo también en un asesino, porque es una manera de el mutilar. El dañar el cuerpo de Mashiach es una manera también de asesinar, es una manera también de ser homicida. Recuerde que estamos estudiando el mandamiento de no asesinarás. Ojo con eso. Nosotros estamos es para edificar. Y cuando hablamos de edificar, significa es agrandar, ¿no? Uh-huh. La edificación significa sumar. Significa aportar. Lo que va sucediendo es que se va agrandando y se va agrandando el cuerpo del Mashiach. Pero si lo que yo estoy haciendo es lo contrario, estoy dividiendo, entonces al dividir estoy quitando piezas. Al dividir estoy cercenando, estoy dañando. Y no estoy dañando a mi hermano, simplemente estoy dañando al cuerpo del Mashiach. Ojo con eso. Dice aquí, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Unidad de la fe. ¿La fe cuál fe? ¿La fe mía? ¿La fe suya? No. La fe del Mashiach. Y nosotros estamos llamados a esa unidad. Mire que el llamado siempre es a estar, ¿qué? En unidad, en ejad, no divididos, sino a estar en unidad. De eso se trata. Y cuando nosotros no preservamos la unidad y por nuestra actitud se daña la unidad del cuerpo de Mashiach, ojo con eso, porque podemos estar cayendo en homicidio, en asesinato, porque estamos destruyendo, estamos asesinando un cuerpo. ¿A cuál cuerpo? Al cuerpo del Mashiach. Y ahí va a quedar el cuerpo del delito. Ojo con eso. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Elohim. Ahora, no olvidemos lo que significa la fe. ¿Qué es la fe? Lo que dice Romanos capítulo 3. La fe es ¿qué? La confirmación de la Torah. ¿Qué es la fe? Confirmación de la Torah. Eso es la fe, Romanos 3:30. La fe es la confirmación de la Torah. Entonces tenemos que tener en cuenta esto. Y del conocimiento pleno del Hijo de Elohim, a un varón perfecto, conforme a la medida de la estatura de la plenitud del Mashiach. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros cortamos el cuerpo de Mashiach, pues el cuerpo no va a desarrollarse hasta la estatura de la plenitud del Mashiach, porque se debe desarrollar. Pero estarlo dividiendo, cercenando, cortando, no va a permitir eso. Y que no seamos niños fluctuantes, como niños fluctuantes. Nosotros no debemos ser como niños fluctuantes y que no seamos como niños fluctuantes. Mire esto. Cuando dice que no seamos como niños fluctuantes, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Que muchas veces dentro del cuerpo del Mashiach hay gente que inconstante, madura. Gente inmadura. Comúnmente asociamos a los niños con inmadurez. En este caso tiene que ver con eso, con la inmadurez. Y por eso uno ve a creyentes que pueden pasar años y años y años y no maduran. Parecen los mismos niños de siempre. Y no maduran y se dejan llevar fácilmente y por eso fluctúan. ¿Qué es fluctuar? Hoy sí quiero, mañana no quiero. Entonces son cambiantes. Están cambiando. Hoy dicen sí, mañana dicen no. Y son personas que no se mantienen en la palabra. Son personas que hoy quieren una cosa, mañana quieren otra.
Son personas que tienen la capacidad de decir sí rotundamente y de la misma manera luego negarlo y decir no. Y no son capaces de guardar su compostura, su palabra. Porque son niños. Usted vea cómo actúa un niño, ¿sí? Un niño puede decir algo ahora, pero si mañana se le confronta, el niño por miedo, ¿qué hace? Se retracta. Y dice, yo no dije eso, yo no hice eso. Y todo, ¿por qué? Porque siente cierto temor, cierto miedo, porque de pronto lo van a castigar, porque dicen, no, si yo digo que sí dije o que no dije, me van a castigar, me van a reprender, me van a pegar, no, me van a disciplinar, van a hacer esto conmigo. Entonces, por temor, por miedo. O voy a perder algo. O voy a perder algo. Voy a quitar un beneficio, sí. Voy a perder algo. Uh-huh. Así. Entonces, comúnmente vemos a un niño así. Entonces, el niño pudo haber dicho sí. Y cuando se le confronta, va a decir, no, yo no dije sí, yo dije no. Y va y lo va a hacer, pero lo va a hacer por miedo. Porque es un niño, pero nosotros no podemos ser niños porque el niño fluctúa precisamente, dice una cosa y cuando se le confronta dice ¿qué? Otra muy diferente. Y es un niño y se acepta porque es un niño. Pero es que no puede ser que gente que lleva años y años y años en el evangelio, que ya deberían ser maduros y ser adultos espirituales, estén como niños fluctuando. Y por eso dice él aquí, y que no seamos como niños fluctuantes. Mire, él estaba muy preocupado. ¿Cómo sería la preocupación del apóstol Pablo frente a las situaciones que se estaban presentando en la región de Éfeso, en la iglesia, no en la región, en la iglesia que pertenecía a la región de Éfeso, en la iglesia, en la congregación que estaba allí, en la región de Éfeso? ¿Cómo sería la preocupación de él? Que él escribe esta carta desde la cárcel. Desde la cárcel, estando en prisión. Porque mínimo había recibido ciertos reportes de cómo se estaban comportando, de cómo eran. Y él decía, no puedo creerlo. O sea, yo no puedo creer que sean así. Ya ha pasado tanto tiempo, ya tendrían que ser maduros, tendrían que estarse comportando como personas dignas del llamado que tienen. Claro. Y no son así. Y habla mucho de la unidad, es porque había gente que estaba, ¿qué? En divisiones y peleas y chismes, y hable por aquí y hable por allá, y esto por aquí, por allá. Y esto no puede ser. A tal grado que él, estando en la cárcel, decide escribir esto. Y que no seamos como niños fluctuantes, zarandeados por las olas, llevados a la deriva por todo viento de enseñanza. Entonces todo lo que les llegaba a ellos de una vez, se lo llevaba por aquí. Venía otro viento de enseñanza, por aquí. Y así. Y así como eran en la enseñanza, así eran en su carácter. Y así mucha gente se deja llevar por una situación, por una condición. Sucedió algo, se lo llevó la situación. Vino otra situación, y para donde sopla el viento de cada situación, para allá es arrastrado. Y no tienen la capacidad, el temple, el carácter de verdaderos hijos de Dios para pararse de tal manera que no sean llevados y movidos por estas cosas. Dice acá, por la astucia de hombres que emplean con malicia las artimañas del error. Siempre el enemigo usará otros que sean especialistas en emplear malicia y artimaña para llevar ¿a qué? Al error. ¿Cuánta gente ha sido inducida al error por otros por lo que le han contado? Yo he conocido gente, escúcheme bien, que ha terminado odiando a otra persona sin tener nada que ver alguna situación, algún problema con otra persona. Y lo odian. Y le dice, ¿y por qué? No, pues porque fulano me contó una situación que vivió con esa persona y pues por eso le agarré bronca. Y nunca ha tenido un problema con esa persona, pero le agarró bronca. A mí me pasó. A mí me ha pasado varias veces. Yo creo que ya con eso ya como que tengo experiencia.
Cuando nosotros estábamos al inicio de nuestro ministerio, ¿sí? El enemigo se levantó contra nosotros, siempre se ha levantado para querer desprestigiar nuestra honra, nuestro honor. Entonces, se levantó y el problema es que se levantó a través del que era mi pastor. Yo era el copastor de una congregación. Yo era el copastor. Pero obviamente había un pastor general que era mi pastor y mi jefe. Y se levantó cierto celo en él. No sé, el enemigo pues tocó su corazón, cierto celo hacia mí. Pensaba que yo me le iba a quedar con la iglesia, no sé, nada de esto. Nada de esas cosas. Y en vez de haber tenido un carácter, haber hablado conmigo y decirme, no, mire, no continúo, prefirió empezar a decir cosas en contra de mí, a tal grado de buscar testigos falsos. Belial, como lo veíamos hace 8 días, testigos falsos. Y llegó a tal bajeza que hasta les pagó. Tremendo esto. Entonces empezaron a decir cosas terribles en contra de mí, a poner mi honor y mi moral por el piso. Por ejemplo, empezaron a acusarme que yo era un homosexual. Me acusaron de eso, que yo era homosexual y que me habían visto, incluso hasta con un hombre, con una pareja y todo eso saliendo de un motel. Bueno, todo eso. Imagínense hasta dónde la situación está. Y a raíz de eso, pues, como eso era lo que decían, iban contaminando a muchas personas, incluso a otros. Entonces, como yo era un pastor de una organización, y yo era, pues, un pastor legalmente constituido, o sea, estaba legalmente constituido, y pues, dentro de la organización, si no se demostraba nada de eso, pues, uno estaba allí, porque pues uno es inocente hasta que se muestre lo contrario. Se me llevó a una junta de pastores. Y en medio de esa junta de pastores, yo le doy gracias al Señor que la verdad siempre saldrá a la luz. Siempre. Recuerden eso. La verdad siempre, tarde o temprano. Nos tocó llorar con mi esposa bastante. Pensábamos que la verdad nunca iba a salir, ¿no? Porque uno piensa, pero ¿cuándo va a salir la verdad? A veces yo me sentía a veces como en esas telenovelas, ¿sí? Donde están los malos y como que mientras más maldad y como que en la novela todo les va bien y bien y bien y enterrándolo a uno. Pero la verdad, no hay verdad que no salga a la luz. Toda verdad, ¿sí? Saldrá a la luz. Brota de la tierra. Brotará. No hay verdad que quede oculta, amados hermanos. Tengamos en cuenta eso. Entonces, estando allí, en una junta de pastores, pues todos los jefes ahí reunidos, porque pues la situación se suponía pues que era grave por todo lo que me acusaban, pudieron todos los que estaban allí comprender y entender que todas esas acusaciones eran completamente falsas. Y recuerdo a un pastor, mi esposa estuvo allí presente, ella no me deja mentir, amados hermanos, que era uno de los directivos allí. Y se paró, fue el primero que tomó la palabra y dijo, yo quiero hoy pedirle perdón, hermano Carlos Rabat. Y empezó, o sea, con lágrimas, pedirle perdón, porque yo hablé todas esas cosas que se decían, yo también las hablé y yo los acusé sin tener una sola prueba. Pero lo hice e hizo esto que nunca se me olvida a mí. Sí. Señaló al pastor, que era mi jefe, mi pastor, que él se había vuelto en contra de mí, lo señaló y dijo, pero lo hice por sola amistad con él. La amistad tan profunda que he tenido con él por tantos años me llevó a hablar en contra de usted sin tener yo una sola prueba
de todo lo que se decía. Que eran amigos entrañables. Sí, eran amigos. Porque son de esos amigos de toda la vida. Toda la vida, entonces, de años y años. Como que uno pues le ya cree. con el tiempo, no, y con el tiempo uno entiende que hay personas que les es muy difícil separar los sentimientos. La amistad y la familiaridad. Y claro, y yo como los conocía desde que era una niña. Y es que era años y años de amistad. No, es que llevaban... y obviamente por ser amigos, tan amigos, le creía. O sea, por el solo hecho de ser amigos, le creía. Y nunca fue a consultar si era verdad o ni habló conmigo en algún momento antes. ¿No? Entonces, porque inicialmente, pues, le comentó la situación y daban por hecho que lo que el pastor decía de mí era verdad. Era verdad. Entonces, que fue realmente yo nunca me voy a olvidar tampoco de eso. O sea, yo pienso que eso que él hizo fue demasiado valiente porque reconoció por causa de él, o sea, por causa de él, y uno lo podía entender. Pero de él era el pastor, ¿no? Que, claro, o sea, él señalaba al pastor amigo, es que me está señalando a mí. Ya, él decía, por causa de mi amigo, o sea, yo le creía a mi amigo, porque de toda la vida hemos estado juntos y lo indujo al error. Entonces yo dije, ay no, pero qué valiente, porque tampoco se dice fácil en medio de tanta gente. Sí. Y así se fueron añadiendo los otros, sí, también perdón, porque hablaban cosas de mí, pero porque el otro decía, y pues por la antigüedad y por todo lo que tenía, la trascendencia, la importancia, pues automáticamente le creían. Entonces, mire, claro, cómo, es por el peso de cómo exactamente, cómo esto llevan, y por eso dice acá el versículo 14, por la astucia de hombres que emplean con malicia las artimañas del error. Entonces, él usó con mucha malicia todo esto, hizo todo un montaje, toda esta cosa, consiguió testigos falsos, pero ¿sabe? Todo eso se cayó. Y se cumplió lo que dice la palabra. Hicieron un hoyo como trampa, para ponerme trampa, lo dice la palabra. Hicieron un hoyo y cayeron ellos mismos. Él mismo con todos los falsos testigos cayeron, todo esto, porque todo se cayó, todo se comprobó, todo quedó demostrado. Y por eso luego este valiente pastor que había hablado en contra de mí, porque él me dice, es que yo hablé, es que yo, lo mismo que, o sea, lo que él dijo, yo lo empecé a replicar, que usted era esto, pero no porque me constaba, sino porque él me lo dijo. Sí. O sea, lo había convencido. Y claro, cuando ya se dan cuenta de la verdad y se dan cuenta quién es el que hablaba la verdad, que en este caso era yo, y toda la mentira que hablaba el otro, pues no les quedó de otra que pedir perdón, pero me quedó mucho ese cuadro que él haya dicho esto, que él haya dicho, pero lo hice porque era mi amigo y por eso lo hice, o sea, inducido por él. Entonces usó las artimañas del error para inducir a un amigo al error, para que empezara a blasfemar. Y de esa manera me querían asesinar, porque querían dañar mi honor, mi testimonio, mi prestigio, mi buen nombre, porque en el ministerio se requiere eso. Y el enemigo siempre le va a querer dañar a uno su buen nombre. Si uno es como pastor, lo que más busca el enemigo, dañarle a uno, es el prestigio. ¿Por qué? Porque uno se para continuamente ante toda una congregación. Entonces el enemigo trata de dañarle a uno el honor y el prestigio para que uno no tenga la moral de poderse parar ante todas estas personas. Entonces dice el versículo 15, antes bien, hablando de acuerdo con la verdad, nosotros debemos hablar siempre de ¿qué? Con la verdad en amor, siempre. Mire, algo que yo aprendí desde niño, me enseñó mi abuela, me dijo, Carlos, siempre vas a tener que hablar con la verdad, así el mundo se te venga en contra y encima. Así se te desmorone todo, así pierdas todo lo que tenga que perder, siempre debes hablar con la verdad. Eso es una enseñanza que a mí me quedó desde muy niño. La verdad. Y hay momentos en que da miedo decir la verdad. Claro. Pero no importa, amados hermanos. Siempre que nosotros hablemos la verdad, el Señor nos va a respaldar.
Y no nos vamos a dañar nosotros ni vamos a dañar a los que están a nuestro lado. Porque si nosotros optamos por la mentira, vamos a empezar a ver cómo afectamos nosotros con nuestra mentira a los que más cerca tenemos, porque eso se vuelve un efecto colateral. Y por eso dice acá, antes bien, hablando de acuerdo con la verdad en amor. Siempre la verdad, amados hermanos, en amor. La verdad. La verdad. Siempre la verdad. Que si usted dijo algo, sí lo dije. Si se tiene que arrepentir de eso que dijo, pues claro, pídale perdón al Señor y a la persona que ofendió y arrepiéntase. De hecho, cuando uno encuentra personas que tienen esa capacidad, porque pues uno se puede equivocar, pues claro, mientras estemos en este cuerpo, la tendencia a equivocarnos es muy alta. Pero cuando uno encuentra personas y uno mismo que puede pararse y decir, yo me equivoqué, y yo pido que por favor me perdonen, uno termina como admirando a esa persona. A mí me cambió muchísimo, muchísimo el concepto que yo tenía de aquel pastor que terminó diciendo, yo lo hice porque era muy amigo de él. Cuando yo me di cuenta de eso, pues yo dije, para mí se convirtió en una persona admirable. Sí. Porque en el entorno en el que él estaba confesando eso, y sobre todo porque un directivo claro, de los porque era un principales. directivo de una misión grande y aparte de eso, porque no nos lo estaba diciendo, digamos, a nosotros dos, aparte. Sino a todos los que estaban reunidos sino ahí. Que yo dije, Dios mío, por favor. A toda la junta. Sí, exacto, yo dije, este hombre ha nacido de nuevo, porque tiene esa capacidad. No porque se haya equivocado, nosotros pues no, porque bueno, todos vamos a equivocarnos, vuelvo y lo digo, sino que lo dijo públicamente y delante de quien lo dijo. Pero yo creo que de pronto el análisis de él en su corazón, si yo me tengo que parar el día del juicio, sí, y él es el más grande de todos, el Padre, pues ¿qué hay de ahí para abajo para que yo no pueda pararme con valor y decir, me equivoqué? Perdóname, Carlos, me equivoqué. Así es. Entonces, para mí, por lo menos particularmente, para mí ese pastor es altamente admirable y creo todo lo que enseña y creo que ama el ministerio, creo que ha nacido de nuevo para mí. Nunca se lo he dicho, alguna vez que me lo encuentre se lo diré. Y era muy doloroso saber que ellos decían estas cosas de mí y como eran todos los directivos principales y decían esto de mí, pero luego él retractarse y pedir perdón ante toda la gente, porque estaba todo, no estábamos, como dice mi esposa, los dos, no, él lo confesó ante todo el mundo que estaba allí. Lo más lindo es que siempre, después de eso, al cabo del tiempo, nos lo encontramos en un centro comercial. Y qué lindo poderlo ver, cuando él me vio, yo lo vi, yo sentí tanta alegría, y él también, y vino... Y me fui hacia él y en un abrazo. Empieza a haber un amor más grande. Un abrazo. No odio porque, claro, él habló contra mí. Sí, pero eso Pero cuando él hace esto y me pide perdón, es un amor, uno hace un lazo. Sí, él lo dijo, pero ya me pidió perdón y está reconociéndolo. Y nos pudimos abrazar y cómo está, hermano, qué bendición. Y entonces es algo tan especial, ¿sí? Y sabe, amados hermanos, cuando nosotros nos acostumbramos a hablar la verdad, nosotros vamos a poder entonces tener la capacidad de corregir rápidamente nuestros errores. Y eso es lo que me ha pasado a mí. Por ejemplo, yo muchas veces me he tenido que parar en el púlpito a decirles a todos ustedes como congregación en general, decir, oiga, yo estaba equivocado, acepto mi error, yo enseñé esto y esto, pero eso no era así, fue un error. Lo correcto es esto. Sí. Y esto, hablar siempre la verdad, es lo que le permite a uno aceptar fácilmente el error. Si yo no practicara el hablar la verdad, difícilmente yo me podría parar en un púlpito, porque, amados hermanos, ahí está como el ego de uno, como el prestigio de uno, pararse uno en un púlpito ante toda la iglesia, decirle a la iglesia, vea, lo que yo les enseñé era un error. Lo correcto era esto, y varias veces me ha tocado hacerlo para reconocer, mire, yo enseñaba esto, pero eso era un error. Yo dije esto, pero esto era un error, no es correcto, pido perdón, y varias veces lo he hecho. Los que son antiguos, que vienen con nosotros el tiempo, saben, lo he hecho. De hecho, una vez alguien me dijo, ¿qué tan conveniente es que yo haga eso?
Yo le dije, es lo conveniente porque les estoy mostrando que sí podemos corregir nuestros errores e ir hacia la verdad. Pero yo por guardar mi ego, mi prepotencia, no, ¿qué van a decir? Si yo acepto que yo me equivoqué, que cometí un error, no. Pues voy a quedar en el error y no voy a aceptar las verdades de la palabra que hoy estamos aceptando. Claro. Entonces, eso es lo que nosotros debemos entender. Y por eso dice aquí, dice, antes bien hablando de acuerdo con la verdad, en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, el Mashiach. ¿Quién es el Mashiach? La cabeza. Entonces nosotros debemos siempre crecer, estar creciendo. ¿Cómo crecemos? ¿Hablando qué? La verdad. Es la única manera que nosotros tenemos de crecer, hablando siempre ¿qué? La verdad. Si nosotros no estamos dispuestos a hablar siempre la verdad en amor, no vamos a poder crecer, nos vamos a quedar enanos espiritualmente hablando, no vamos a tener el desarrollo ni el crecimiento suficiente. Pero, amados hermanos, vamos a dejar hasta acá, porque con la ayuda del Señor, esta enseñanza la continuamos desarrollando la siguiente Shabbat, y como les digo, tenemos que cotejarlo con Mateo capítulo 5, versículo 21 en adelante, que es lo que nos va a ampliar todo este panorama. Amén.